Bueno, buen día a todos. ¿Cómo les va? Veo que tenemos una cantidad de participantes que somos bastante federales, por suerte. Ya le vamos a dar arranque a la jornada. Antes que nada, me presento. Mi nombre es Santiago Moro, soy técnico de la Unidad de Investigación y Desarrollo, y tengo el gusto de acompañarlos hoy en lo que es el primer webinario, cómo facilitar la comunicación interpersonal en los equipos del trabajo, presentado por el proyecto Factor Humano en Tambo. Ojo, dice Tambo, pero creemos que todos los conceptos que vamos a transmitir hoy en comunicación y equipos de trabajo pueden ser aplicados a todas las actividades que sean tanto tranqueras adentro como tranqueras afuera. En la gestión de personas y equipos, la comunicación es el corazón y centro neurálgico. Cómo conectar con otros, cómo vincularnos mejor y hacer esto extensivo a toda la organización, cómo pasar de la indiferencia a generar una trama de relaciones que sumen valor, son algunas de las preguntas que queremos resolver en la próxima hora y media. Queremos agradecerles a todos por estar acompañándonos y agradecerle a nuestro sponsor principal, Mastelón Hermanos, La Serenísima, que una vez más nos acompaña en estas acciones del proyecto. La dinámica del evento transcurrirá sobre 4 bloques temáticos que serán presentados por Fernando Promayer, coordinador del proyecto Factor Humano en Tambo. Y al final de su exposición daremos un espacio de preguntas. Estas preguntas van a ser las que vayan surgiendo a lo largo del chat, que serán recopiladas por Luz Urupuru, que es una de las técnicas del proyecto. Por eso les pedimos que usen el chat para comunicarse, para interactuar y para preguntar. Una cosita más, si ven de a ratos que empiezan a aparecer unos dibujos medios raros en la computadora o en sus dispositivos, no se asusten, no es un virus, sino que es Ana Dorado que nos va a estar acompañando con el registro visual del tema. Últimos 2 avisos que les quiero hacer. En esta actividad quedará grabada en YouTube y la vamos a subir tanto a los canales de CREA como el canal de Factor Humano en Tambo. Y como habrán visto, los micrófonos y las cámaras de ustedes están apagados, y esto es para que podamos ver y escuchar correctamente la presentación de Fernando. Y ahora sí, le doy paso a nuestro orador, el ingeniero agrónomo Fernando Promayer, líder del proyecto Factor Humano y profesor de comportamiento humano en el Centro de Agronegocios de la Universidad Austral. Fer, el espacio es tuyo, y les pido a todos que disfruten la jornada y que tengamos un buen evento. Gracias, Santi. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por estar allí, por arrimarse a este espacio, este tiempo que pensamos, y lo pensamos alrededor de un tema que nos interesa y nos preocupa, que es el tema de la comunicación. En todos los procesos, digamos, de lo que es la gestión de personas y equipos, el tema comunicación es un tema central, y creo que, diría que todos, ustedes y yo, solemos hablar de nuestros problemas de comunicación. Yo lo que quisiera compartir hoy es fundamentalmente, más que nada, algunas experiencias de las cuales aprendí, experiencias que me hicieron darme cuenta de algunas cosas que hoy en el ejercicio del trabajo profesional me sirven y mucho. Así que, bueno, un poquito esa es el marco de referencia sobre el cual quisiéramos trabajar. Son 4 grandes ideas, se las resumo ahora brevemente. Uno es lo que es la realidad. La realidad yo la enfoco mucho como el gran obstáculo que tiene hoy la comunicación, que es la indiferencia. Vamos a hablar un poco de eso. Vamos a hablar de lo que es el proceso, cómo arrancar el proceso que tiene que ver sobre todo con cómo despertar el interés en las personas, en la gente que trabaja con nosotros, en nuestro equipo. A partir de ahí, cómo acercarnos, cómo generar vínculos, relaciones, y finalmente, cómo proyectar estas relaciones y esta trama, esta red a toda nuestra organización, a todo nuestro equipo. Y son de alguna forma, para los conocedores del germen y de los colores, un poco el azul de la realidad, el verde del proceso, el rojo de la relación y el amarillo de la proyección. Lo primero que quiero contarles es justamente este tema que tiene que ver con la indiferencia. Y pensando en la indiferencia, hay una imagen que ahora Ana, que es, digamos, mi coequiper, nos va a presentar. Con Ana, digamos, un poco los vamos a tratar de llevar juntos a ver las cosas que de alguna manera les voy a contar. Y esta imagen que aparece allí, esa imagen que es un poco la realidad, esa cara, creo que, como bien dice el dicho, habla
por 1000 palabras, ¿no? 1000 palabras a mí me retratan en esto en particular un poco esa cara, esa mirada. Y yo digo, bueno, la indiferencia no es que esta persona sea indiferente, pero a veces nos puede transmitir esto, ¿no? La indiferencia propia y la indiferencia ajena. Y acá les cuento la primera anécdota. La primera anécdota tiene que ver con una vez que me tocó ir a trabajar a una empresa al oeste de la provincia de Buenos Aires, una empresa grande, digamos, interesante para trabajar, que tenía, bueno, una cantidad importante de empleados, de gente a caballo. Y esa gente a caballo, bueno, era la receptora un poco de este trabajo. Iba yo a hacer lo mío. Y ahí me presenté en el escritorio, una mañana como hoy, fría, húmeda, donde se escuchaba un poco ya el crepitar de las leñas en el hogar, y ese olor a humo, los mates recién cebados, el escritorio. Y ahí es donde aparecí, recién bajadito de venir de viaje, y me recibió el que administraba la empresa en ese momento, me dio la bienvenida, y me dice, bueno, ¿qué tal? Buenos días, ingeniero, ¿cómo anda? Y bien, muy bien, acá andamos lo más bien. Bueno, está todo preparado, me dijo. Y efectivamente estaba preparado, habían puesto un atril con unas hojas, unos marcadores, unos afiches, un cañón como para que yo pusiera la computadora, acomodé todo, y enfrente tenía 5 de a caballo. 5 de a caballo eran 5 entrerrianos de esos que ustedes imaginan, como la foto que vimos recién, que me miraban, digamos, con cara, yo diría de póker, por llamarla de alguna forma. Esa cara de póker que dice todo, aunque no diga nada. Y esa mirada, digamos, a mí, ¿qué me generó? Me generó, obviamente, el desafío de tener que llegarles. Y en ese momento el administrador lo que me dice es, bueno, ingeniero, acá se los dejo, hábleles, y me cerró la puerta. Y yo me encontré de golpe delante de esas 5 personas con la obligación de hablarles y decirles algo que no tenía muy claro qué, porque en el fondo era una capacitación que íbamos a hacer, pero había que generar el ida y vuelta. Y esa sensación, digamos, de nervios que yo tenía, yo empezaba a transpirar a pesar de que hacía frío, me empezaban a transpirar las manos, y la gente estaba tomando mate y me miraba con esa cara, como yo le decía, de póker, sin ningún tipo de apuro. Y son esos momentos en los cuales un minuto para uno es como 1.000.000 de años, ¿no? O sea, sí, esa sensación de no saber qué hacer. Y bueno, obviamente empecé a remarla, y remarla en ese momento significó, bueno, decir, ¿qué hago? Y entonces se me ocurrió presentar una imagen. Y dije, bueno, vamos a intentar con la imagen. Y puse una foto que yo tenía dentro de la computadora, donde había una imagen de 3 personas conversando. En esa imagen, digamos, de las 3 personas conversando, lo que se me ocurrió hacer es preguntarles a ellos qué estaban haciendo esas 3 personas. Y esas 3 personas, de alguna manera, eran 3 actitudes. Fue una foto que yo saqué por casualidad una vez en un campo, así, en una recorrida. Y bueno, la pregunta era, ¿qué hace esta gente? Y la pregunta era bastante directa, con lo cual, bueno, después de un rato de hablande, uno me dijo, bueno, hay uno que está hablando. Bueno, mi comentario inmediato fue 1-0. Muy bien, hay uno que está hablando. ¿Y el otro qué hace? Y ahí habrá pasado otro minuto que fue una eternidad, y yo seguía transpirando, y el otro dijo, hay otro que está escuchando. Entonces yo pensé, ya le dije 2-0, muchachos, muy bien, vamos. ¿Y el tercero qué hace? Y ahí sí que se hizo un silencio que habrá durado también, otro minuto eterno para mí. Y el tercero, en un momento dado, uno apareció y dijo, el otro está pensando. Y dije, brillante, 3-0. Uno está hablando, el otro está escuchando, el otro está pensando. ¿En qué orden va? Y ahí se complicó. ¿Qué viene primero? ¿Escuchar, hablar o pensar?
pensar antes que hablar antes que pensar, escuchar antes que pensar y después hablar. Y bueno, y de esa imagen que era, digamos, una cosa muy sencilla, salió una conversación y salió una conexión. Y esa conexión nos llevó a tener un rato, digamos, de charla muy interesante, donde ellos contaron, y me contaron un poco, justamente, qué cosas eran las cosas a las que ellos le prestaban atención, qué cosas les interesaban, qué cosas no les interesaban, qué cosas les molestaban, qué cosas les divertían. Y de alguna forma, esa fue mi forma de conectar. La forma de conectar fue en cierta manera, generar una cierta incomodidad. Una cierta incomodidad que primero la tuve yo, ¿no es cierto? Y después la tuvieron un poco ellos, y se sintieron un poco atraídos a partir de algo muy sencillo. Y esa fue mi primera lección. O sea, mi primera lección es que la indiferencia es el gran enemigo del contacto y de la comunicación, y es lo que hay que superar. O sea, hay que ser capaces de pasar por encima de una indiferencia que a veces se manifiesta o como comodidad, o conveniencia, o desinterés, o apatía. Y a veces nosotros en la vida de todos los días nos encontramos en nuestro ambiente, en nuestra gente, con los nuestros, con momentos de indiferencia, momentos en los cuales nos da la sensación de que a la gente le da lo mismo. Y le da lo mismo para nosotros que las cosas se hagan bien, que se hagan mal. Y ese, digamos, para mí como el gran desafío. Primero, cómo hacer para superar la diferencia ajena en este sentido, pero también la indiferencia de uno. Porque llega un momento en que uno también se cansa de hablar, se cansa de plantear cosas, se cansa de señalar, se cansa de tratar de movilizar. Entonces hay que superar el cansancio, hay que superar la indiferencia, y justamente para eso tiene que haber una fuerte intencionalidad, tiene que haber una intención muy firme y muy decidida, y la intención es lo que va por debajo, lo que tenemos nosotros. La intención es que nosotros queremos lograr conectar con las personas y que tenemos que ir encontrando la forma. Yo en su momento encontré esta manera, digamos, de conectar. La manera de conectar fue simplemente rescatar una foto, rescatar una imagen. Esa imagen hablaba por sí sola, porque de alguna forma la gente, sin decir nada, esas personas decían sin decir. Y esa fue la manera que yo encontré, digamos, para conectar. Pero me quedó clarísimo que había que tratar de conectar, pero sobre todo conectar sin invadir. Y este es para mí quizá la primer conclusión que yo saqué, el primer aprendizaje que hice. El primer aprendizaje fue: tengo que lograr conectar con la gente sin que se sientan invadidos. Tengo que ser suficientemente inteligente, vivo, perspicaz, como para llegarles sin que eso, de alguna manera, los invada. ¿Por qué? Porque si yo los invado, lo que inmediatamente se produce es lo que yo llamo la defensividad. ¿Qué es la defensividad? La defensividad es, de alguna manera, yo diría, la gemela de la indiferencia. La defensividad es la manera en que las personas nos defendemos. Todos nosotros, cuando estamos en un ambiente que no nos resulta cómodo, que no nos resulta agradable, lo que hacemos es callarnos la boca. De ahí viene esa famosa frase de que uno es dueño de sus propios silencios y esclavo de sus propias palabras. Y esto, fíjense qué es lo que pasa. Por eso, digamos, también para ir, digamos, redondeando esta idea, yo también dejo algunas preguntas. ¿Cuáles son las preguntas que dejo? Les dejo preguntas a ustedes para que ustedes se las puedan llevar y se las puedan hacer. Si yo logro conectar con la gente, o sea, ¿qué tan lejos estoy de mi gente? ¿Cuánto silencio tengo en el ambiente donde yo trabajo? Si tengo muchos silencios, significa que todavía tengo una brecha de mejora importante. Si yo logro que las personas hablen, se expresen, digan lo que piensan y sobre todo también digan lo que sienten, y yo logro no juzgar estas cosas, habré dado un paso importante. O sea, preguntarme de alguna manera sobre el porqué de la indiferencia es una de las primeras cuestiones y las cuestiones centrales a partir de las cuales yo puedo llegar a generar un paso adelante. Y bueno, y ahí tendré que empezar a pensar qué actividades, qué cosas puedo hacer para superar esos silencios que en definitiva no son más
que una demostración de esa defensividad que es, digamos, el gran enemigo o el primer gran enemigo de la comunicación. Insisto, en esto somos todos parecidos, a todos nos pasa esto. Y si nos pasa a nosotros, también les pasa a los demás. Bien, ahora, una vez que pasamos esta etapa, una vez que logramos conectar, tenemos que empezar a tratar de ir un poco más hondo. Ir un poco más hondo tiene que ver para mí con el segundo aspecto, que es el tema del interés. Cómo hago de alguna forma para moverme en dirección a los intereses de las personas. Cómo logro acercarme. Entonces, acercarme me hace acordar una anécdota de una vez, hace ya muchos años, en los 80, yo era instructor de un curso de tamberos, y me acuerdo que charlando con uno de los tamberos sobre cómo había sido el curso, que era un curso como de 4 días, o sea, nosotros estábamos 4 días con ellos compartiendo comida, mate, charla, sobremesa, hacíamos los ordeños, era la verdad una convivencia fantástica. Era un lugar muy lindo que estaba acomodado con unas habitaciones y bueno, solíamos armar una ronda de mate después para hacer como nuestros racontos, nuestros resúmenes de las conversaciones y bueno, al final hacíamos la evaluación. Cuando hacíamos la evaluación yo le preguntaba a cada uno qué opinaba y cada uno de alguna forma, con sus formas, daba su opinión. Y siempre me llamó la atención y me quedó grabado hasta el día de hoy, después de una pila de varias décadas, que cuando yo le pregunté si le había gustado el curso, este hombre me dijo, mire ingeniero, me dice, ¿sabe qué? Yo con esto aprendí a conocer la vaca por adentro. Y para mí fue como una cosa, fue una frase, digamos, para ponerla en bronce, ¿no? ¿Por qué? Porque esta expresión, aprendí a conocer la vaca por adentro, fue como, digamos, una revelación. ¿Qué es la revelación? La revelación es que la realidad que él veía se había transformado. Él había logrado entender por qué pasa lo que pasa. Y ese por qué pasa lo que pasa era de alguna manera, en gran medida, lo que nosotros queríamos lograr con ellos. Queríamos poder mostrarles lo que hay del cuero para adentro. Lo que hay del cuero para adentro era, de alguna manera, la realidad. Bueno, obviamente, todos los procesos internos, la producción de leche, en fin, todo lo que nosotros ya sabemos que tiene que ver con lo que pasa, digamos, en el mundo de la biología y sobre todo en el mundo animal. Pero era encontrar ahí el sentido de por qué habían ido justamente a hacer ese curso, ¿no? Entonces, para mí, una vez que me dijo eso, dije, basta, ya está, no me diga más nada, es suficiente. Conocí a la vaca por adentro. El conocí a la vaca por adentro también significa, de alguna manera, que habíamos sido capaces de acercarnos a la lógica. Y justamente el poder acercarnos a la lógica de estas personas nos permitía entender por qué hacían lo que hacían. Y esto es también otro punto importante. O sea, cuando yo puedo arrimarme a entender por qué la gente piensa como piensa, cuál es su lógica, su modelo mental, su manera, digamos, de entender la realidad, esa lógica nos permite comunicarnos y vincularnos de otra manera. ¿Por qué? Porque de una forma estamos conectando con sus intereses, con su realidad, con su percepción de lo que son las cosas. Y efectivamente esto fue fantástico para mí, porque bueno, esto es un poco como empatizar, pero empatizar es ya no solamente entender cómo piensa el punto de vista intelectual, sino también empezar a arrimarnos a lo que sea una empatía de saber cómo siente. Y saber cómo siente la persona es fundamental. Saber cómo se siente en ese ambiente, cómo se siente tratado, cómo se siente de alguna manera en las relaciones. Y bueno, esto implica un trabajo, implica un tiempo, ¿no? Implica un espacio, implica dedicarle, digamos, energía, dedicarle de nuevo este tema de la intención. Es decir, mira, está bien, conectamos, pero hay algo más por detrás. Eso que está por detrás, justamente, es esto que esta persona logró explicarme con una frase. Conocí a la vaca por adentro.
Y esto de alguna forma a mí me dejó esta enseñanza, ¿no? La importancia de lograr entender la lógica de la gente con la que yo trabajo. Y entender la lógica de la gente con la que yo trabajo me ayuda también a entender cómo reacciona, cómo actúa, cómo piensa, cómo toma decisiones. Por eso, más de una vez, antes de hacer un comentario o hacer una corrección o en fin, o de dar siquiera una orden o decirles algo, qué importante es, en cierta medida, tener una idea clara de esa lógica. La lógica es la que es, además. Es como ellos se criaron, como ellos aprendieron, es como vieron el mundo funcionar. Esa es la lógica. Y lo que es importante es que nosotros la podamos interpretar. Esto, en definitiva, es una manera más de aprender a leer a las personas. Y creo que en gran medida todos los que trabajamos con equipos de gente, todos los que tenemos este tiempo, este rol, una de las cosas, o de los roles centrales o de nuestro papel, es aprender a leer a la gente. Si nosotros aprendemos a leer a las personas, habremos dado un paso importantísimo. Y esta es la empatía. Pero sobre todo también de una empatía de la que vamos a hablar ahora, que es lo que yo llamaría el interés empático, que es algo más que saber cómo se sienten o sobre su lógica, es saber qué necesitan. Saber qué necesitan es en gran medida lo que yo llamaría la clave de la empatía. Saber qué es lo que los demás necesitan de nosotros. Esto es para mí un tema central. Si avanzamos sobre esto, después tendremos un espacio para poder seguir y dar otro paso más. El otro paso más que yo me imagino es justamente el de poder generar un vínculo, una relación. Ahora, ese vínculo y esa relación que nosotros queremos llevar adelante viene muchas veces de las preguntas que nos planteamos en el punto anterior. En el punto anterior, bueno, es si yo logro entender a mi gente, si logro entender sus miradas, si logro captar su visión de las cosas, ¿cuáles son las cosas cuáles son las cosas que de alguna manera también para ellos son importantes? O sea, ¿cuáles son las cosas importantes para ellos, ¿no? ¿Cuáles son las cosas que no son negociables? ¿Qué los moviliza? ¿Dónde consideran ellos que vale la pena hacer un esfuerzo digamos, o ponerle foco? ¿Qué son aquellas cosas que de alguna manera para ellos justifican un esfuerzo? Y cuando pensamos en los vínculos, cuando pensamos en relacionarnos con ellos, me trae a la memoria una anécdota de acá tengo un correntino. Y el correntino era un correntino que trabajaba en una empresa, ya en la provincia de Buenos Aires, ya hace unos cuantos años. Era muy bueno lo suyo, era un tipo que tenía de a caballo de esos de ley, y habían pasado muchos años en los cuales él había logrado hacerse un espacio. El dueño del campo, justamente por eso, había hecho un gran esfuerzo para mantenerlo, para sostenerlo, le había mejorado la casa un montón, habían logrado incluso mejorar la conectividad, en fin, todas las cosas que son propias de tener a la gente como debe ser. Y ese espacio donde estaba tan bien y donde funcionaba tan bien, era lindísimo, era un lindo espacio, pero tenía una dificultad. Estaba a 30 kilómetros de tierra del lugar más cercano. Y bueno, a pesar de los pesares y con todo dolor, llegó un día que el dueño se imaginó que podía llegar. Y es que el correntino, con todo respeto, le dice: mire, patrón, yo la verdad que acá estoy fenómeno, pero ¿sabe cuál es el tema? Me apareció una oportunidad laboral muy interesante. Yo no sé qué me dirá. Y con buen criterio lo que le dijo: mirá, hacé lo que te convenga, hacé lo que te parezca. Creo que tenés derecho de progresar. Así que si te apareció algo que vale la pena, y bueno, y con el dolor del alma, después de lo que habían logrado armar, de esa relación,
de haber compartido mucho tiempo, haber sacado un proyecto adelante, partió el correntino. Partió el correntino y después de alrededor de unos 4 meses, un día suena el teléfono. ¿Quién era el que llamaba? Bah, si les tuviera que preguntar y lo estuviera enfrente, me tendrían que decir el correntino, porque si no, no tengo anécdota para contar. Pero básicamente, la llamada era del correntino. Y Correntino llamaba casi con complejo de culpa, y le dijo, mire patrón, dice, ¿usted todavía tiene un lugar para mí? Y le dijo, bueno, por supuesto, ¿cómo no va a tener un lugar para vos? Pero ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Pero vos tenías una oportunidad muy buena de trabajo, según me dijiste. Y el correntino me dice, sí, la verdad que parecía buena, pero ¿sabe una cosa? En ningún lugar estuve mejor que con usted. Bueno, justamente esa expresión, en ningún lugar estuve mejor que con usted, también me quedó grabada. Esto lo contó, me acuerdo, un productor en una jornada, cuando estábamos hablando de estos temas hace un tiempo, del sudeste, y me quedó grabada porque para mí era como el retrato de haber generado un vínculo bastante profundo. El haber logrado, en cierta medida, tener una relación muy potente. Y acá viene algo interesante para mí y que tiene que ver con la comunicación, y es que en toda comunicación hay 2 grandes componentes. Y los componentes son el contenido y la relación. Cada vez que nosotros nos comunicamos, así como están hablando estos dos que nos está mostrando Ana ahora, hay una parte de esto que tiene que ver con la información, lo que decimos, lo que queremos transmitir. Pero hay otro aspecto importante, quizá mucho más importante, que es la relación. Y la relación, a ver, para que yo se los pueda explicar en términos así bien criollos. Relación mata contenido. Así como billetera mata galán. Ustedes vieron ese cuento que habla de que la billetera mata galán. Bueno, en este caso, la relación mata contenido. Quiere decir que, así como en este ejemplo que yo les contaba, la relación pudo y logró algo muy importante, que es un vínculo muy fuerte, ese vínculo es el que posibilita, el que genera que la comunicación fluya. O sea, si yo tengo problemas de comunicación, como todos decimos que tenemos, lo primero que tendríamos que revisar es cómo van nuestras relaciones. ¿Cuáles de esas relaciones están funcionando? ¿Cuáles de esas relaciones a lo mejor están un poco maltrechas? ¿Han sufrido? ¿Tuvieron altibajos? Y esto es algo bastante normal, porque creo que todas las relaciones que tenemos sufren altibajos y tenemos momentos buenos y momentos no tan buenos. Pero diría que si yo tuviera que pensar justamente en cómo reparar temas de comunicación o problemas o cortocircuitos, lo primero que tendría que mirar es abajo de la superficie del suelo, ese punto que nos muestra Ana, que tiene que ver con el vínculo profundo que tenemos con las personas. Porque el contenido va por arriba, la relación va por abajo. Y yo siempre recuerdo justamente que esto es parte de lo que aprendí y lo que de alguna forma me enseñó a tratar de poner primero el foco en cómo va lo nuestro, cómo van nuestros vínculos, antes de pensar solamente en que tengo problemas de comunicación porque no sé decir algo o porque la gente no me entiende. Y a veces la gente no me entiende porque no me quiere entender. ¿Por qué? Porque no me quiere entender porque tenemos una relación, tenemos un cortocircuito. Y todo lo que venga de mi parte, o viceversa, todo lo que venga de parte de otro, cuando la relación está deteriorada, no funciona, no hace ruido. Es más, para lo único que sirve muchas veces es para ratificar una opinión, un prejuicio, o sea, un juicio previo que nosotros tenemos sobre la otra persona.
este caso del correntino siempre por eso me quedó tan grabado, y las preguntas que yo me hago alrededor de esto y que les hago para que se hagan y para que nos sirva a cada uno de nosotros para después poder trabajar en nuestra realidad es justamente cómo están mis relaciones con la gente. El cómo están es, no, a ver, esto no se trata de una cuestión de amistad, se trata de una cuestión simplemente de vínculo con las personas, ¿no? Y yo creo que también estas son cosas que uno hoy se da cuenta cuando entra a una empresa. Yo cuando voy a una empresa, estando un rato nomás y escuchando un poco cómo hablan, y de qué se habla, y sobre todo la manera en que se habla a la gente, la manera en que se trata, puedo tener una idea más o menos clara de cómo está funcionando todo. Hago un matecito. Sí, te iba a aprovechar eso, descansar, tomate un mate, Fer, capaz surgió alguna pregunta puntual Dale, aprovechando vamos. el dibujo, es cómo regamos esas relaciones con nuestros equipos de trabajo, ¿no? ¿Cómo regamos? Bien, qué buena analogía. Yo creo que, bueno, regar es, para mí, cuando vos vas a regar a un jardín, lo que vas a hacer, lo primero que haces es dedicar tiempo, ¿no? O sea, a ver, mi jardín a veces no es un jardín muy floreciente porque, como hablamos con Soledad, con mi mujer, es que a veces no tengo el tiempo de ir a regarlo. Y, a ver, el tiempo de alguna manera acá es mucho más que el tiempo. El tiempo es el interés que tengo. O sea, el tiempo es, como quien dijo alguna vez, es una medida de la vida, ¿no? El tiempo no existe como tal, existe como una medida de la vida. Entonces, ese tiempo que le dedico tiene que ver justamente con la atención que le dedico. ¿Y a qué le dedico atención? A las cosas que me importan más. Por eso, de alguna forma, decir que no tengo tiempo, digo que hoy no está dentro de mis prioridades. No que no me importa, ¿eh? No quiero ser duro con esto porque no es así, pero es cuánto me importa. Y si le dedico más tiempo es porque seguramente, no porque no tengo nada que hacer, sino porque me importa por encima de otras cosas. Este es quizás, Santi, y muy buena la pregunta, uno de los grandes temas que tienen que ver justamente con los temas de factor humano. El tema de factor humano, yo hace más o menos más de 3 décadas en las que trabajo y jamás he escuchado que nadie me diga que el tema no es vital e importante. Pero la pregunta es cuánto tiempo le dedico, cuánto foco, cuánta atención, cuánto me incomodo por hacer eso, ¿no? Cuánto sostengo la intención. Esa es la pregunta. Siguiendo con una analogía, capaz, viste que siempre están, bueno, hoy es el día de que le tenemos que dedicar a las dietas o a la guachera. Bueno, vos estás diciendo de alguna manera que esto también hay que dedicarle tiempo puntual a los equipos, ¿no? Totalmente. Y a ver, ahora lo vamos a ver un poco en el último punto, si se quiere, que es cómo hago para sostener esto en el tiempo, ¿no? O sea, que no sea algo fugaz, que no sea algo de un momento, que no sea algo de un entusiasmo pasajero, sino que tenga que ver con algo sostenido en el tiempo. Sostener es un poco la cuarta idea, pero es, en definitiva, yo recuerdo acá siempre una conversación con un encargado, con Raúl. Raúl, una vez grabé una charla de él porque me había resultado interesante y después cuando la desgrabé y la escuché, me animé a escribir el decálogo de Raúl, porque él en 5 minutos había podido sintetizar, como quien dice, con mucha espontaneidad, 10 ideas muy relevantes, ¿no? Y recuerdo las primeras 2 o 3 frases de esa conversación, donde él decía, miren, yo en mi trabajo, para que me vaya bien, tengo que tener resultados. O sea, no es que fuera un romántico, ¿no? Él decía, yo para
que me vaya bien en mi trabajo, tengo que tener buenos resultados. Ahora, para tener buenos resultados, tengo que estar bien con la gente. Y para estar bien con la gente, tengo que lograr que haya buena convivencia. Y para que haya buena convivencia, tengo que lograr no que la gente sea amiga, pero sí que se respete. O sea, ¿cuál es el punto acá? El punto es, el valor es el respeto. No es de alguna forma que la gente sea amiga, porque eso es muy difícil. ¿Y qué es lo que él decía? Porque normalmente cuando hay algún problema, no es que se va una persona, sino que se van varias personas. ¿Hay algo, Santi, para charlar de esto? Hay una pregunta capaz relacionada a lo anterior, que es, que siguiendo con quedó muy bien plasmado el tema de las raíces, me parece, ¿no? Ujú. Dice, buen día. Pregunta Martín, ¿no? Buen Sí, día. ¿Ayuda a enraizar más la relación teniendo en cuenta saber cómo se siente la familia? O sea, charlar con la familia. con la familia de la gente, sin duda. Bueno, yo creo que es un todo, ¿no? Las personas, a ver, ¿qué es lo que la gente la moviliza? La gente la moviliza eh, tratar de tener un equilibrio entre la calidad de vida y la calidad de trabajo. El buen trabajo de este correntino, ¿por qué era buen trabajo? Era buen trabajo porque no solamente porque el trabajo era bien pago, porque él se sentía, a ver, cuando alguien te dice, en ningún lugar estuve mejor que con usted, está diciendo todo, te está diciendo que se sintió considerado, se sintió escuchado, se sintió, y sentirse escuchado y considerado es no solamente algo que lo implica a él, también lo implica a su familia, a pesar de las dificultades. Y hoy quizá es uno de los temas muchas veces que nosotros discutimos en el proyecto, ¿no? O sea, esto de no poder encontrar un equilibrio entre calidad de vida y calidad de trabajo. Y en eso influye muchísimo la familia, porque la familia es justamente la razón de ser de muchos de los esfuerzos de las personas. Entonces, ¿de qué me sirve a mí estar bien si los míos no están bien? ¿No? Y esto es, digamos, clave. A ver, insisto, esto no significa que yo tenga que tener una comunidad ejemplar, pero sí saber eh, cómo están los míos, que son mi gente, y cómo están los suyos de los míos. O sea, cómo están esas familias, cómo están viviendo, si son capaces, digamos, de tener una vida, una calidad de vida vista con la lógica que tienen ellos. Y vuelvo al punto anterior de la lógica, donde hablábamos de la lógica. Bueno, ¿cuál es la lógica a partir de la cual la gente se siente bien? La gente se siente bien en la lógica de tener un montón de cosas que no son solamente estas cosas técnicas que vimos acá, sino sobre todo tener tiempo para poder estar con sus hijos, poder tener descanso, poder tener acceso a una serie de cosas como puede ser la educación, la salud. Esas son las cosas que tienen que ver con la lógica. ¿Por qué? Porque es la misma lógica que tengo yo, o la que tiene seguramente la gran mayoría de la gente que nos está escuchando ahora, de a ciento y pico de personas. Y eso es algo absolutamente normal y debe ser así. Y yo acá también me acuerdo de una charla que tuve con un productor, un empresario que era, un Germán Weiss, hace un tiempo, eh, que me decía, mirá, yo cuando veo a la gente me veo a mí. O sea, ¿qué tiene de distinta a la gente que lo que yo tenga? Nada. O sea, yo también tengo necesidad de calidad de vida, ¿no? Esa necesidad de calidad de vida es una necesidad que la tenemos todos. Y bueno, esa frase, digamos, los veo a ellos y me veo a mí, que es como mirarse un poco en el espejo, de alguna forma, para mí fue fantástica porque dije, bueno, a ver, y bueno, y él me contaba justamente ahí una anécdota, que también creo que es interesante, porque me decía, mira, cuando yo tuve un problema, y me enfrenté un poco con la gente joven, sobre todo, porque ahí habían tenido bueno, unas diferencias sobre me quedo, me voy. El comentario fue, eh, de parte de él, la pregunta fue, ¿qué necesitan para trabajar mejor? ¿No? Y ahí aparecieron un montón de cosas, justamente en esa conversación, que
tenían que ver con cosas muy reales que la gente no se había animado a decir. Y por eso vuelvo sobre el punto del principio, ¿no? Cómo la defensividad, el hecho de no hablar, hace que las personas dejen de decir cosas que son importantes, dejen de decirnos cosas que son importantes para entenderlos, para entender su realidad, y esa defensividad de golpe se manifiesta como indiferencia por otro lado, pero en el fondo me están diciendo cosas sin decírmelas. O también me puede ocurrir que alguien venga y me pida un aumento de sueldo, y yo piense que es solo un aumento de sueldo lo que esa persona necesita, lo que realmente necesita es otra cosa que no es capaz de decírmela. Y si yo no aprendo a romper la indiferencia, si yo no logro que la gente pueda compartir conmigo lo que piensa y lo que siente, nunca me voy a enterar. Entonces, mi visión va a ser una visión totalmente cejada. Y voy a decir, lo que pasa es que con esta gente, viste que como son, que la motito, que esto, que no le interesa otra cosa. O sea, empezamos como a hacer el típico, a veces, discurso donde el problema siempre está afuera y yo no tengo nada que ver con esta realidad. Y creo que Perfecto. ahí, dale. No, te dejo para también tomes otro matecito y para reforzar eso de entender cómo piensan los otros y la lógica del otro. Daniel Lovino, viejo conocido nuestro de Santa Fe, dice, comparto lo de la charla con las familias, especialmente conocer cuáles son sus proyectos y para qué están trabajando en esta empresa, ¿no? Absolutamente, Daniel, absolutamente. Creo que eso es, a ver, si no hay proyecto de vida, no hay proyecto compartido, si yo no puedo entender eso, no entendí nada. Me parece, ¿no? O sea, digo, me voy a quedar a mitad de camino, me voy a quedar, digamos, con una parte de la realidad sin entender nada. Es de alguna forma esto, ¿no? Esto de ver qué pasa ahí, qué necesitan, qué tienen, qué ven, qué dejan de ver, cómo lo piensan, cómo lo analizan. Y bueno, eso es parte de alguna forma de mi rol. Mi rol cuando yo conduzco equipo es ese, es arrimarme con ese mate. Bueno, ahora los mates tienen que ser, cada uno con su mate, pongámosle, para no exagerar, pero si gana, ya está tomando, ves cada uno con su mate, pero podemos hacer un chinchín, podemos brindar con el mate también, Ana, si querés, si a vos te parece, hacelos brindar también. Pero esta idea, ¿no? La idea de que tenemos que compartir un poco esa realidad para poder entendernos. Y así como yo tengo que entenderlos, también me tienen que entender a mí, ¿no? Digo, esto no es un camino de ida solamente, sino es un camino de ida y vuelta. Obviamente que yo tengo cierta obligación porque soy el que estoy conduciendo, pero también tengo que tratar de lograr que ellos entiendan cuáles son mis proyectos, o por lo menos qué forman parte de mi oferta, de mi propuesta, ¿no? Si no, en lugar de hablar digamos, de propuestas, terminamos hablando de protestas. Y yo en el mundo a veces de las personas veo que hay más protestas que propuestas. Así que, bien, vamos viendo esto. Y entonces, cuando yo decía esto de sostener que es fenómeno, si yo logré esto, yo logré este vínculo, esta relación, entendernos, vuelvo al caso de Raúl. Raúl decía esto con mucho realismo y en cierta medida lo que él estaba planteando es esto de estar bien, ¿no? Estar bien con la gente. Y él decía, bueno, ¿qué es lo que tenemos que lograr? Bueno, que la gente se respete. Él hablaba de este valor, el valor del respeto. Y decía algo que era muy interesante, que yo también lo tomo como, cuando vos lográs que este ambiente se arma este ambiente de alguna manera te permite un montón de cosas, y te permite encontrar un lugar, un espacio, un tiempo, para que la gente tenga la posibilidad de poner estas cosas sobre la mesa. Pero un tiempo especial, no el tiempo de paso, ese que vos, de la camioneta al caballo, ahora ya podríamos hablar de la camioneta a la camioneta, de la camioneta a la moto, o el cuatriciclo, estamos bastante más modernos.
Y ya no se trata solamente del momento para mandar WhatsApp. Esto no es una cosa que se resuelve con el WhatsApp. Esto son cosas que se resuelven con el cara a cara. Tener ese tiempo de cara a cara. Y acá tengo como memoria la historia de aquel que me hablaba siempre de la matera, añorando la matera, obviamente de otra generación, ¿no? Donde decía los tiempos eran aquellos donde nos juntábamos en la matera. Y la matera era el lugar donde la gente se sentía cómoda, donde podía conversar, obviamente donde se cebaban los mates con la pava y no con el termo, y donde uno lograba ese grado de intimidad, donde bajaba la defensividad, como les decía al principio, esa defensividad, eso que hace a veces que no nos animemos a poner las cosas sobre la mesa. Y el poder contar lo que vemos, cómo nos sentimos, y eso también después sirve como espacio desde donde yo puedo proyectar las conversaciones que también tienen que ver con lo laboral. Son conversaciones donde yo puedo sentarme a evaluar cosas, a ver resultados, a mostrarles a las personas y a la gente de alguna manera cómo vamos avanzando, festejar los logros, una cosa importante. Y la pregunta entonces también para hacerse en esto, ¿no? Es si yo he logrado dentro de mi espacio de trabajo esos tiempos, si he tenido la intencionalidad de hacerlo, si la sostengo en el tiempo, si soy capaz de sostener la capacidad de generar tiempo y ámbitos de contacto, de comunicación y de trato entre las personas, donde haya un poco de todo esto que tiene que ver con los resultados, los indicadores, lo que tenemos nosotros, digamos, dentro de nuestra manera de evaluar, pero también donde haya un contacto que sea humano, donde haya posibilidad, no de contarnos intimidades, pero por lo menos de saber cómo está el otro. Eso que hace que un ambiente valga la pena. Eso que hace que de alguna forma uno vaya al trabajo y sepa que va a trabajar con buena gente, con su equipo, digamos, con personas, con tipos con los que vale la pena, de alguna manera, donde me dan ganas de colaborar, ¿no? Por eso cuando uno dice, hay equipo, ¿cuándo hay equipo? El equipo está armado cuando yo voy logrando esto. Hasta ese momento lo que tengo es un grupo de personas incluso hasta con buenas intenciones. Pero el equipo aparece cuando hay espíritu de colaboración, cuando yo soy capaz, digamos, de trabajar en las zonas grises, donde de alguna manera no está determinado en forma absoluta quién se tiene que ocupar de esa cuestión, pero donde hay alguien que está dispuesto a dar una mano, donde yo paso a la zona gris, y donde yo estoy como poniendo un poquito más de lo que está escrito. Si no, trabajo reglamento. Y cuando yo trabajo reglamento, no hay posibilidad de tener un equipo. Y las comunicaciones son tipo sí, no, hice, no hice, y empiezan los típicos comentarios, esa no me tocaba a mí, este trabajo es de otro, esto no es mi responsabilidad. Entonces, el te doy una mano, que sea algo espontáneo, que no sea algo que me resulte impuesto. Entonces, lo que vamos a encontrar también que sostener estos momentos no es un castigo. A ver, yo lo que escucho habitualmente es, no tengo tiempo para reunirme. Y yo le digo, miren, esto no es una reunión, es mucho más que una reunión, es un encuentro. Si yo no logro convertir una reunión en un encuentro, sigo trabajando en la mitad del río. Es que no llegué todavía. Estoy a mitad de camino. Es que todavía no se entendió que ese tiempo que tenemos para trabajar juntos puede exceder el ámbito de una mera reunión, ¿no? A ver, no estoy hablando de Disneylandia, no estoy hablando de una cosa ideal, pero es primero el ambiente, primero la relación, primero el contacto y después, de alguna manera, la formalización. Ahora, si yo primero formalizo, bien, no tengo tiempo, dice Ana. Además, yo aprendí con ella sobre no tengo tiempo, haciendo un curso con ella, así que sí sabrá. Pero el no tengo tiempo a veces es no tengo vida, o no tengo intención,
o no estoy del todo convencido o no lo pongo en mis prioridades. Sí, Luz, contame si hay alguna pregunta. O Santi. Hola Fer, ¿cómo estás? Hola, Luz. Buen día a todos los que están del otro lado, que son más de 120. Sí, ahí mira, un comentario de Marcos Pelufo que dice, me parece fundamental trabajar sobre las relaciones interpersonales en el tambo y establecer un buen vínculo laboral. A veces me pasa que cuando me acerco a preguntarle a la gente cómo están, muchas veces me encuentro con pedidos específicos de cada uno. Y al tener varios empleados, muchas veces es complicado atender esos requerimientos y puede pasar que uno se desmotive a acercarse. Bien, muy bueno. Te cuento la experiencia que, Marcos, te cuento justamente mi charla con Germán Weiss en su momento, fue justamente esa misma situación. Y te cuento cómo siguió, porque está en un video en el canal de Vimeo nuestro, por cualquier cosa, vale la pena. Él justamente contó eso, contaba que le había pasado eso. Y él lo que hizo fue una reunión, agarró el toro por las astas y con su asesor o con la gente que colabora con él, y dijo, bueno, muchachos, ¿qué necesitan para trabajar mejor? Y eso fue una lista larga primero. En esa lista hubo de todo, según él me contaba. Hubo, qué sé yo, había desde, por decir así, medio absurdo, desde el iPhone 12 hasta una pantalla de 40 pulgadas, pasando por un par de botas de goma y arrégleme la canilla. Y a medida que las reuniones evolucionaban, él tomaba una postura. Era de semana a semana. Y decía, bueno, yo la semana que viene les doy una respuesta sobre esto. Y a la semana había una respuesta. La respuesta podía ser positiva o negativa. La respuesta podía ser, mirá, hoy estoy en condiciones de hacerlo, acá tenés la bota de goma. Es más, tenés otro par de botas de goma por si lo necesitas. La otra es, de alguna forma, decirle, mira, yo hoy tu casa no te puedo ayudar con esto, pero te puedo meter podemos ahorrar la plata o poder ayudarte con esto, o la canilla ya está resuelta. O sea, de alguna forma, ir atendiendo significó que con el paso del tiempo, a medida que avanzaban las reuniones, la lista se achicaba. ¿Y la lista por qué se achicaba? Se achicaba porque empezaba a privar el criterio de tengo que preguntar cosas razonables, si quiero respuestas razonables. Si pido cualquiera, sale cualquiera. Entonces, esa me pareció muy interesante porque de alguna forma de esas idas y vueltas, y siendo muy franco, de alguna manera lo que empezó a generarse fue una lógica de conversación donde el que pedía o el que planteaba algo con criterio, con sentido, y el que respondía. O sea, daba una respuesta concreta sobre si se podía o no se podía, y explicaba por qué. Y eso para mí, eso a mí me pareció como una experiencia muy, muy interesante, porque de ahí salió una forma de trabajar. Y él me decía, mira, en ese momento fuimos a apagar un incendio y nos encontramos con una forma de trabajo. También una frase que a mí me quedó grabada, porque fue como decir, bueno, mira, la verdad que fue como para tratar de sacarme el tema de encima y después me fui dando cuenta que a medida que íbamos charlando los temas y nos íbamos conociendo y la gente se iba siendo un poco como más franca y no era, viste, tipo partido de truco, de póker, empezaron a aparecer otras formas de vincularse, otras formas de conversar y otro tipo de pedidos y otra forma de responder a esos pedidos. Y bueno, y eso a mí me parece que fue como bastante clarificador. O sea, a mí me resultó como un ejemplo muy, muy gráfico, porque en realidad el hecho en sí después desembocó y esto es lo que te pasa, cuando vos vas logrando poder llegar, se te van abriendo otras puertas. Y vuelvo después entonces a esto de sostener, ¿no? El sostener es, tengo que lograr que las puertas se sigan abriendo. Y para lograr que las puertas se sigan abriendo, para lograr que la gente se siga abriendo, porque también estas cosas, lo que puede ocurrir es que de alguna forma esto pase, o sea, pase en el sentido de que funcione en algún momento, pero después deje de funcionar. Y si yo quiero que las puertas se sigan abriendo, tengo que seguir
con la intención, por eso yo les hablaba hoy al principio de la intención, tengo que sostener el esfuerzo, tengo que seguir creyendo que esto es posible, tengo que seguir poniéndome en las botas del otro. Y el efecto en general en todo esto tiene que ver con lograr lo que yo llamo la reciprocidad. Lo que tuvo Germán en ese momento tuvo como demostración, digamos, de toda esta propuesta que él hacía, la reciprocidad. ¿Y qué es la reciprocidad? La reciprocidad es, de alguna manera, yo también te veo a vos, ¿no? O sea, esto es, por un lado me veo, pero también yo te veo. Y el que nos veamos, el que nos reconozcamos, aunque tengamos miradas diferentes, posturas diferentes, respuestas diferentes a las cosas, pero estamos trabajando juntos. Y esta reciprocidad es un poco lo que me contaba Raúl. Raúl me decía lo siguiente, en una de esas frases que él contaba. Me dice, mira, cuando vos te ocupás de las cosas que le preocupan, ellos se preocupan por vos. Y me contaba la anécdota de una persona que trabajaba, creo que era en la crianza de ternero, no me acuerdo, que estaba preocupadísimo porque ya a esa altura del mes había tenido dos muertes. Y entonces me decía, pero dígame, ¿cómo vamos a hacer ahora? Porque yo ya pasé el 1, el 2% mortandad. Y Raúl le decía, mira, vos hiciste las cosas, ¿te parece que bien? Sí. Bueno, entonces ahí dice, quédate tranquilo. Y él lo que me decía, a mí qué impresión me daba ese comentario. Esa impresión me decía que él se estaba preocupando un montón, justamente por eso, y eso se llama reciprocidad, ¿no? Eso es como de alguna manera, es que lo que pones te vuelve, ¿no? O sea, lo que vos vas poniendo de alguna forma, eso va volviendo. Bien, esto es más o menos son como las 4 grandes ideas, ¿no? La idea que yo les contaba al principio era, yo quiero pasar ¿de dónde? De la indiferencia, de la apatía, del desinterés, de la conveniencia, de la comodidad, si ustedes quieren, a generar una trama donde hay reciprocidad, ¿no? Ese sería el salto cuántico que habría que hacer. ¿Cómo hago para llegar? Y para llegar tengo que pasar por los otros 2 lugares. Para poder llegar tengo que lograr, en primer lugar, acercarme. Primero conectar. Conectar sin tirarme encima del otro, respetándolo y sin invadirlo. Y después lo que tengo que lograr justamente es acercarme, entender su lógica, entender cómo ve las cosas, cómo las analiza, a qué le da importancia. Eso me va a permitir después también generar una relación, yo diría, una relación que tenga sustento, como yo llamaría, donde haya conversaciones nutritivas, donde se hablen de cosas, no solamente se digan, sino que se hablen de cosas, ¿no? Y después eso, si yo lo quiero proyectar a todo un grupo de personas, tengo que justamente expandirlo y armar la trama. Pero para eso tengo que tener ambientes, espacios, tiempos, y yo me tengo que dedicar. Ahí me tengo que poner a regar, como decíamos recién. Y acá es un poco esto, ¿no? Creo que acá aparece el concepto de empatía, y el concepto de empatía es no solamente saber cómo están y qué sienten, sino sobre todo saber qué necesitan. Eso es lo que se llama el interés empático. El interés empático es, en definitiva, ocuparme de lo que la gente necesita. Pero no porque yo sea alguien que tenga la obligación de atender necesidades permanentemente, sino porque yo también soy persona, yo también tengo necesidades, y en la medida en que hay, digamos, este vínculo entre nosotros y generamos una relación sana, podemos tener un proyecto en conjunto. Yo la vez pasada, me hace acordar, y con esto cierro, así podemos hacer algún intercambio, un comentario que hizo Juan Grijera cuando hablábamos de los productores, los empresarios, y él me decía,
Dice, no, lo que pasa, dice que yo trabajo mucho y me gusta cuando a los empresarios les divierte, ¿no? Esta expresión de les divierte, para mí fue muy simpática, porque para mí era como un sinónimo de decir que te divierte, me interesa, me apasiona, tengo un proyecto, y en definitiva, cuando yo estoy interesado, me apasiona y tengo un proyecto, logro que mis objetivos, los que yo propongo, de a poco se vayan convirtiendo en desafíos para la gente. Entonces, esto de transformar proyectos y objetivos en desafíos es justamente el desafío que tenemos nosotros por delante. Así que bueno, si quieren que hagamos una ida y vuelta, dale, adelante. Dale, Fer. Ahí ahora le doy buenísimo, creo que quedaron planteados los 4 ejes y buenísima la participación de Ana en esto, porque hubo muchas felicitaciones en el chat, te diría muy dinámico, muy interesante. Así que bueno, démosle paso ahora a Luz para que pregunte y seguimos con el espacio de preguntas. Más o menos tenemos 20 minutos de espacio de Dale, preguntas. buenísimo. Bueno, bárbaro. Llegaron otras preguntas. Hay gente levantando la mano. No sé si es que tienen preguntas, les pedimos que las pongan en el chat. Augusto dice, ¿cómo volvés a armar un equipo que funcionaba como tal, pero que por presiones de los dueños para conseguir un resultado, se desarma ese equipo y cada uno busca salvarse con su individualismo? Se pierde lo que hoy mencionaste como colaboración. Sí. Bueno, si la presión es mucha, lo que pasa es lo que yo creo que describía con el tema de la defensividad. O sea, la defensividad tiene como la expresión es esa, sálvese quien pueda. Y de alguna manera es, cuido mi quinta, y de alguna, pero a ver, yo creo en esto, lo que creo es que es muy difícil lograr que un equipo se reconstituya si no hay señales claras de arriba de que hay, a ver, que no estoy castigando el error, que no estoy persiguiendo a la gente. Si no hay señales claras de parte de aquellos de quienes dirigen, es muy difícil que yo lo pueda armar de abajo para arriba. ¿Por qué? Porque en definitiva siempre estamos sujetos a la mirada de alguien. Y si la mirada de ese alguien es una mirada severa, una mirada dura, una mirada que no transige y no logra entender, me parece que lo veo bastante difícil, ¿no? O sea, por lo menos en mi experiencia, a veces pareciera que está todo bien y no está todo bien. O sea, la cosa funciona mecánicamente, yo hago que hago, ¿no? Como el palo y la zanahoria y digamos, el burro con la zanahoria, ¿no? De alguna manera todos los sistemas de incentivos de alguna manera tienen que tener una lógica en las personas. Y si la gente no lo ve, por más que externamente yo considere que estoy haciendo las cosas bien, si la gente lo percibe de otra manera, tengo que revisarlo. O sea, hay que animarse a poder poner en blanco y negro esto que vos decís. Si el equipo estuvo de una manera muy presionado y de alguna forma la gente hoy se está defendiendo, es muy difícil que lo puedas volver a reconstituir si no hay si no bajás un cambio, por decirlo de alguna manera, y tratás digamos, de lograr que la gente empiece a verlo de otra forma. Daniel pregunta, ¿cómo hacemos cuando esa relación /afectiva sobrepasa la relación empleado-empleador? ¿Cómo rompemos ese vínculo para que sean efectivos, eficientes en su trabajo? Difícil pregunta, porque a veces uno es como que con la gente empieza como a formar parte de la familia, ¿no? Pero creo que lo primero es plantearlo. Lo primero es hablarlo. Yo no sé si eso a lo mejor, en el caso de Daniel, la gente lo vive. Cuando Raúl a mí me contaba y me decía, yo no quiero que sean amigos, sino que se respeten. A veces lo que te pasa es que tenés tanta familiaridad. A veces me pasa en algunas empresas, ¿no? O sea, yo tengo trabajo con muy buen ambiente. La gente es como que es toda así medio como de la familia y se puede hablar de todo, pero hay un punto en el cual se confunde rol con una relación que ya empieza a ser relación afectiva.
Pero a ver, yo por ahí lo pondría casi en los mismos términos que en una familia, ¿no? En una familia te puede pasar esto, o sea, en una familia vos por ahí tenés mucho afecto, tenés una relación, tenés un vínculo muy fuerte, pero hay ciertas cosas que tienen que ver con el respeto del rol de cada uno, que eso hay que dejarlo claro. Yo lo primero es, para mí, Daniel, si yo tuviera que hacer algo, lo pondría sobre la mesa. Porque, a ver, si yo creo que hay o excesos de confianza o, no sé, o pérdida de atribuciones, o sea, no sé cuál será el problema en particular, pero habría que tratar primero de hacer un buen diagnóstico sobre en qué la relación de confianza está deteriorando otras cosas, ¿no? O si es solamente la sensación de que, por decirlo, es una cuestión de ser confianzudo. Si hay algo de ser confianzudo, pues sí, mira, esto está todo bien, pero hasta acá. Y no te ofendas. Y vamos a charlarlo. Y te explico por qué. Te explico por qué, y la otra que haría es, ¿qué te pasaría si a vos te pasa lo mismo con esto? ¿Vos qué harías? O sea, trataría de que la respuesta no sea solamente mía, sino trataría de compartir esa mirada con el otro. O sea, trataría de que el otro también entienda que si a él le pasa eso, él haría posiblemente algo parecido a lo que yo estoy planteando. Esta sería como mi enfoque, digamos, ¿no? Trataría de compartir esa mirada con él. No se lo diría de una forma muy dura como para que eso le pegue, sino trataría de que él entienda mi lógica. O sea, ahí vuelvo un poco a lo anterior. Yo entiendo tu lógica, entendé la mía. ¿Mm? Federico pregunta cómo se resuelve un conflicto de trabajo entre dos personas. Qué pregunta difícil y genérica. No soy un experto en negociación, pero hay que ver qué tipo de conflicto es. Es un conflicto de que no sabe, no quiere, no puede. La verdad que me tendría que dar alguna precisión Más detalles más. necesitamos. Sí, yo no alguien que me haya ni especializado en temas de... Pero cuando hay conflicto, primero hay que tratar de ver cuál es el origen del conflicto, yo diría en primer medida. ¿Cuál es el origen del conflicto? El origen del conflicto es una mala relación. Lo primero que yo pongo mucho foco en esto, pongo mucho foco en la relación. Yo insisto, no con la idea de que todo el mundo tenga que ser amigo de todo el mundo, pero sí que tiene que haber una relación de respeto, ¿sí? Entonces trataría de prestarle atención a ver cuál es el origen del conflicto y cómo está esa relación. Si yo logro de alguna forma encontrar un poco de equilibrio en la relación, podemos conversar. Porque no es solamente podemos negociar. O sea, para mí no se trata solamente de un tema de negociación, también se trata de un tema de que la gente, de entender cómo ve cada uno. Normalmente lo que tengo son dos miradas muy diferentes, contrapuestas. Que le toca a él, que me toca a mí, que me dijo, que me hizo. A ver, esto es lo mismo que te pasa en tu familia, ¿o no? No sé. ¿Vos qué tratás de hacer? Tratá, chicos, a ver, vengan, no, a ver, dense la mano. No, eso no es solamente eso, es a ver, ¿dónde está el problema? Eso es lo primero que yo haría. Y después vería cuál es el origen, digamos, para ver si lo puedo resolver. Muy bien. ¿Cómo consideras oportuno, pregunta Alexis, implementar este tipo de estrategias cuando el equipo de trabajo que posee la empresa tiene integrantes con mucho tiempo trabajando dentro de la misma, 20 años aproximadamente? Sin gente nueva. O sea, ¿cómo tratar de regar un árbol que se está poniendo viejo? De alguna forma. O cómo hacer crecer eso. Mira, no sé, yo creo que a veces la gente ha pasado mucho tiempo en la empresa, pero no sé si necesariamente hemos hablado de un montón de cosas desde que estamos juntos. A veces yo me encuentro con ese fenómeno. O sea, hay gente que aparentemente uno la conoce un montón y a veces ocurren cosas y se da cuenta que la conocía muy poco. O no te pasa. O no, a mí me pasa. A veces yo pensaba con un montón de personas con las que tengo una relación de muchos años, de que la conozco un montón y sin embargo, de repente descubro cosas que no me imaginaba. Yo lo primero que trataría es sacarlas del rol habitual, o sea, sacarlas del lugar donde están siempre. Trataría de buscar otro momento, otro lugar, otras condiciones para ver si logro
salir de la conversación habitual. Creo que son conversaciones nuevas las que hay que generar. Y la gente, digamos, también, a ver, yo creo que todas las personas siempre tienen posiblemente cosas que no hayan podido realizar y que le hubieran gustado hacer. Esa es una conversación interesante con gente con la que estás hace mucho tiempo. Si lo conoces, y si no lo conoces lo suficiente, a lo mejor ni te enteraste de un montón de cosas que la persona tenía en la cabeza. O sea, ahí la única manera para mí es tratar de provocar en alguna medida una nueva conversación donde podamos descubrir otras facetas de las personas. Y lo que también creo es que lo que hace que yo pueda lanzar cosas son nuevos proyectos. Cuando aparecen nuevos proyectos y cuando hay un buen liderazgo, pueden aparecer novedades. Y en esas novedades hay que ver cómo cada persona, aún que sea muy vieja, cómo se acomoda. A veces se acomoda y a veces no se acomoda. Yo tengo casos donde la gente no se acomodó. Y bueno, y ahí no hay alternativa. Pero muchas otras donde sí se acomodó, donde encontró de alguna forma nuevas motivaciones. Y yo digo, a ver, a mí me pasa, yo tengo 63, ¿no? Y yo me encuentro con nuevas motivaciones. Y bueno, yo tengo que poder lograr también que gente que tiene cierta edad y que supuestamente está a lo mejor con ya una carrera casi cerrándose, encuentre nuevos horizontes. Y ese es un trabajo mío, o sea, yo tengo que trabajar para eso, tengo que indagar, tengo que aprender a preguntar, tengo que encontrar momentos para hacerlo, o sea, es parte de lo mío. No puedo pretender que la gente venga un día que se despierte y me diga, vi la luz y descubrí un montón de cosas. Eso es parte de mi trabajo, creo, ¿no? Por lo menos. Rodolfo Seckner, que es otro amigo de la casa y forma parte del grupo de productores que promueve nuestro proyecto, dice, una buena forma de solucionar estos problemas es definir los valores entre todos y entonces existe el marco de referencia elegido por todos. Ay, se me mueve el chat y despersonalizamos el problema. Ok, totalmente de acuerdo, Rolfi, creo que sí. ¿Y los valores qué son? Los valores son las cosas que nos importan. Las cosas por las cuales que justifica un esfuerzo, lo que está es el fondo, digamos, de la base de la pirámide es acá. A veces ustedes habrán escuchado esa frase de cómo se hacen las cosas acá. Bueno, el cómo se hacen las cosas acá tiene que ver con eso, con en qué cosas creemos, qué cosas son negociables y qué cosas no son negociables. ¿A qué le damos importancia? ¿Qué priorizamos? Esas son todas formas de una manera de describir valores, ¿no? Y esos son los que, como dice Rolfi, son los que no queremos negociar, porque queremos que sean de alguna manera como los que orienten y que le den, digamos, el cauce a todo lo que hagamos. Y en la medida en que cualquier cosa que se haga, si yo de alguna manera la someto a ese test, por llamarle de alguna forma, es ¿entra o no entra? Si entra, la forma importa menos. Ahora, si no entra, vamos a ver por qué, ¿no? A veces, justamente, y creo, yendo un poco a este aporte que hace Rolfi, es, a veces los conflictos de trabajo son de forma, no son de fondo. ¿Qué quiere decir de forma y de fondo? Estamos discutiendo sobre cómo hacer una cosa cuando en definitiva lo importante no tiene que ver con la forma, sino con el fondo. ¿Sí? Si el fondo está y es común, bueno, en definitiva eso, de alguna manera, es en cierta manera la guía y la manera de saber si estamos alineados o no estamos alineados. Y eso, bueno, sí, depende mucho, ¿no? de nosotros, de que seamos capaces de poder transmitir esos valores. Ahora, lo que dice Rolfi es para mí tan importante, y es, ¿por qué es tan importante? Porque de alguna forma eso se vive, no se dice. O sea, los valores son esos que yo puedo traducir en comportamientos, no solamente en palabras, ¿sí? Importa lo que hagamos, no solamente que lo digamos. Hay muchas empresas que tienen la página web, tienen la visión, la misión, tienen todo escrito, pero después lo importante es lo que pasa después en la práctica, ¿no? Cómo se refleja eso en la conducta de la gente.
Gracias, Rolfi. Otra pregunta de Jerónimo. ¿Cómo construir para que los integrantes del equipo adquieran la responsabilidad de hacer sin que uno esté marcándoles el paso a paso? Y ese es un proceso de delegación. El proceso de delegación es justamente eso, un proceso, lleva tiempo. Tiene que ver, en primer lugar, también con la madurez del equipo. O sea, si vos cuando delegás tenés, en primer lugar, saber cuál es la capacidad de la gente. En la medida que la gente es menos capaz, vos vas a estar más cerca, y vas a estar más cerca de ocuparte de la tarea. Vas a estar como mirando más, enfocando la tarea a ver cómo, y vas a estar con menos foco en la persona. A medida que esa persona va adquiriendo capacidades, tu foco va más a la persona que a la tarea. O sea, te empieza a preocupar menos el cómo lo hace, porque sabes que tiene claro cuál es el objetivo y porque confías en esa persona. Ahora, para eso tengo que tomar riesgo. Tomar riesgo significa aceptar los errores, no condenarlos. Sino, lo que hago es, yo tengo una frase que siempre me acuerdo, la podría haber puesto hoy como anécdota, de una vez que estuve en un campo y estaba presenciando una conversación entre el dueño de un campo, el administrador, y un encargado. Y en ese momento el dueño le dice, mire Raúl, le dice, usted es un tipo muy capaz, yo a usted le tengo una gran confianza, así que vamos a hacer una cosa, usted métale para adelante, pero guarda con hacer una cagada. Esa fue su expresión literal, por eso la repito literal. Y para mí yo me quedé duro, porque escuché eso y dije, ¿con qué se habrá quedado Raúl? ¿Con la primera parte o con la segunda parte? ¿Se quedó con la parte de métale para adelante o guarda con hacer una macana? Bueno, eso es lo que mata la iniciativa. Lo que mata la iniciativa es esa advertencia de yo te aliento, pero si vos cometés un error, voy a estar ahí arriba para hacértelo ver, ¿no? Entonces, creo que las motivaciones de las personas, una de las más importantes, tiene que ver con la autonomía. Hay como tres grandes. Una que es la autonomía, la capacidad de hacer algo bien, que también es muy importante, ¿no? Pero la autonomía es un tema gordo. Todos queremos tener autonomía. Ahora, esa autonomía, yo cuando tengo un equipo de gente tengo que aprender a administrarla y saber si la gente está en condiciones de poder hacer eso que le estoy poniendo en las manos, pero de alguna forma, en algún momento tengo que jugar la ficha. Jugar la ficha significa arriesgarme. Esa es la única manera. Para mí no hay otra fórmula. Fer, si quieren hacemos una o dos preguntas más a lo sumo y vamos ya cerrando. Así la dejamos un poco con las ganas, ¿no? También. No, estos dibujitos están... yo me siento en Disney acá, con Walt Disney, que está haciendo una historieta de todo esto. Está fantástico. Bueno, Jorge Olmedo dice, muchas veces mejorar los resultados demandan sacar a la gente de su zona de confort, incluido el dueño administrador. ¿Cómo lo canalizarías? ¿Cómo lo? Canalizarías. Yo te firmo abajo, Jorge. O sea, coincido. A veces, cuando yo hablo de la indiferencia, y hablo del interés, y hablo de los vínculos, o de la trama, digo, ¿es la ajena o la propia? Yo diría, es la ajena y la propia. O sea, puede ser que esto no camine o no vaya más rápido porque a mí me da lo mismo, o porque en definitiva me saca de mi zona de confort, o porque yo la verdad no tengo, a la edad que tengo y con lo que yo ya hice y con el tiempo que vengo renegando con la gente, ahora me tenga que meter en esta cosa extraña, ¿no? O sea, es como la sensación de que sí, tengo que salir de mi zona de confort. Y si a mí me da lo mismo, yo no le puedo pedir, a ver, yo no puedo hacer una organización diferente con gente indiferente, incluido el dueño. Entonces, cuando a mí muchas veces me hablan de este tema, de cómo hago con la gente, primero es, ¿vos estás dispuesto? O sea, ¿estás dispuesto a correrte un poco? ¿Estás dispuesto a salir de ese lugar? ¿Estás dispuesto a dedicar un poco más de tiempo? ¿O estás dispuesto a buscar un socio también?
¿Estás dispuesto a buscar a alguien que te ayude? ¿Estás dispuesto a poner tiempo, a invertir recursos? ¿Estás dispuesto a ocuparte de las necesidades de la gente? ¿Estás dispuesto realmente? ¿Estás dispuesto a hacer algo que en principio parecería como que no corresponde o que no habría que hacerlo, pero hay que hacerlo? Y vos sabés que hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque el Estado no lo hace. Entonces, no, lo que pasa es que el Estado, lo que pasa es que los caminos, porque lo que pasa. O sea, si empiezo a buscar todo eso afuera, la pregunta es esa, ¿estás dispuesto? Si estás dispuesto, esa es la intención, va a salir. Sigan muchas felicitaciones para Ana. Y bueno, Melina, la presentación va a quedar colgada en el canal de YouTube de CREA y de Factor Humano, y también hace una pregunta. ¿Cuál sería el rol participación de un asesor en estos temas de personal? ¿Acompañando, siendo intermediario, dejando el rol principal al productor encargado, tratando de generar disparadores o espacios? Buenísima. Sí, a ver, ¿qué creo? Yo la experiencia que tengo es como que uno siempre es un ave de paso en todo esto. O sea, siempre lo que puedo hacer es tratar de que esto de alguna manera se facilite, se dé, pero sabiendo y siendo consciente que yo no me puedo convertir en el que toma decisiones, no me puedo convertir en decisor, porque no soy decisor. El decisor es acompañar. Yo creo que acompañar es aprender a hacer preguntas, hacerte un poco el socio, ayudar a analizar. Soy un ave de paso, pero puedo acompañar. Y es más, muchas veces yo puedo sostener o lograr, de alguna forma, darle soporte a la intención de alguien que de alguna manera quiere, pero no sabe cómo, o le cuesta sistematizarlo, o le cuesta, bueno, y eso que le cuesta, estoy yo ahí para hacerle acordar. Y cada vez que me contratan y cada vez que voy al campo, muchas veces estoy para eso, estoy justamente para hacerle acordar de que forma parte, a ver, acá hay como dos puntos, ¿no? Hay un punto en el cual, esto siempre lo recuerdo bien que me lo había dicho, ¿no? Como que uno cuando cambia es no cuando tiene intenciones, sino cuando está decidido. O sea, es la diferencia entre el pedido y la demanda. Y uno no puede trabajar sobre deseos, tiene que trabajar sobre demandas. Muchas veces en este ámbito uno tiene un montón de gente con muchos deseos, pero con pocas demandas. Las demandas son cosas concretas, voy a hacer esto, me voy a ocupar de aquello, le voy a dedicar, esto es una demanda, es digamos, como una necesidad bien delineada y a la cual yo puedo atacar y hasta que le puedo poner un objetivo. Lo otro es, me gustaría, yo quisiera, cuando tenga unos años más, cuando pongamos esto, cuando hagamos aquello otro, eso no llega nunca. Y eso no llega nunca. Ese es para mí un poco el rol del asesor desde ese punto de vista. Muy bien. Bueno, Fer, vamos a darle un cierre. Hay instancias de otras de comunicación que tenemos y de encontrarnos de vuelta. Me parece, te voy a dar uno o 2 minutos para que capaz des un cierre final y después paso yo a dar el cierre oficial del evento. Bueno, no, a ver, yo estaría horas hablando de esto, me apasiona, me gusta, creo que es un desafío que tenemos todos por delante. Yo lo que hoy traté de transmitirles son experiencias, ¿no? O sea, es simplemente cosas que yo he vivido, cosas que espero que pueda servir para algo. El proyecto de alguna manera quiere eso, quisiera poder transmitir experiencias y no tanto un deber ser, sino más bien por dónde entrarle. O sea, vuelvo al principio y digo, a ver, ¿esto cómo es? ¿Cómo se desarrolla en el tiempo? Y es un proceso de aproximaciones sucesivas. O sea, estamos un poquito más cerca que antes y mañana estamos un poquito más cerca y un poquito más cerca. Y bueno, y de eso se trata. Esto nos va a llevar toda la vida. En esto no hay soluciones. Porque en la medida que haya personas, vamos a estar trabajando y metidos en esto. Entonces va a ser siempre una aproximación sucesiva y esto fue un comentario de por dónde entrarle a algunas de las cuestiones que a mí me parecen importantísimas. Y bueno, y espero que sirva para algo y cada uno le pueda sacar punta en su propio ambiente, en su propia realidad. Y les agradezco muchísimo que se hayan tomado este rato para
acompañarnos. Gracias, muchísimas gracias, Ana, por este trabajo espectacular, porque la verdad que para mí ha sido un gusto, digamos, estar compartiendo este rato con vos y esta experiencia. Así que muchas gracias. Bueno, Fer, gracias a vos. Quedaron planteados los 4 ejes, que eran conectar, acercarse, vincularse y sostener. Me parece que con eso nos marcan un camino para que sigamos trabajando y sacando punta, como vos dijiste. Me quedo con una frase que dijo Esteban del chat, que medio que pasó desapercibida, que fue: sube el agua y sube el corcho. En la medida que nuestra gente esté bien, todos vamos a estar bien. Así que me quedo con eso y paso al cierre final, que ya está terminando. Todo lo que quede hoy, todas las preguntas que tengan, si quieren saber más del proyecto, si quieren saber más del movimiento CREA, bueno, nos pueden mandar un mail a lecheria@crea.org.ar. El proyecto también tiene redes, que también tiene redes en Facebook, tienen Instagram y tienen Twitter, y tiene una página que es factorhumanoentambo.com, donde ahí van a tener un montón de herramientas como el autodiagnóstico para que puedan trabajar en sus establecimientos y empezar a trabajar donde tienen los mejores márgenes de mejora para arrancar a involucrarse. Particularmente les quiero agradecer a todos por la jornada. Me gustaría que, a ver si están... Ana, si te podés poner la cámara, me encantaría, y Sofi también, si pueden ponerse la cámara, para que las conozcan, para que le vean las caras, que son la otra parte que estuvo en este equipo trabajando. Agradecerles a Fer, a Luz y a Ana, como les decía, bueno, y a Sofi Lacambesur, que es parte del equipo de desarrollo institucional de CREA, quien estuvo detrás de todo el behind the scenes de este laburo. A la gente de Mastelón Hermanos por continuar confiando en nosotros, y a todos ustedes por estar conectados. Después de que terminemos el evento, les va a llegar una encuesta por mail, les pedimos que la completen, nos sirve a nosotros un montón para que sigamos mejorando donde tenemos, o ver intereses también de ustedes para podamos atacarlos. Y 2 avisos parroquiales más. Uno es, recuerden que, bueno, la charla puntual va a estar subida a los canales de CREA y de Factor Humano de YouTube. Y para terminar, queremos invitarlos el 17 de julio a un encuentro, una serie de encuentros que está realizando el proyecto, que se llama Charlas en Cuarentena, donde vamos a entrevistar a Jorge Olmedo, que es un productor de lechero de Castelli, para que nos cuente sus vivencias durante la cuarentena. Esto, la red, o donde lo van a poder ver, es Instagram, es el Instagram de Factor Humano en Tambo. Me despido, les vuelvo a agradecer a todos. Mañana feriado, buen 9 de julio para todos, y buen fin de semana largo para todos, y hasta el próximo encuentro, gente.
Adiós a todos.